¿Qué tal? Muchísimas gracias nuevamente por brindarme de su tiempo y su atención. Y bueno, el día de hoy quiero platicarles sobre eh, cómo está vinculado la reforma energética al TECMEC, o sea, qué relación se tiene entre la reforma y este tratado con los países vecinos de Estados Unidos y Canadá. Pero antes platicarles, hacerles un poquito de paréntesis. El viernes platicamos de la CFE y de si estaba lista o no para transitar y caminar en la reforma, dentro de la reforma energética como un participante más en el mercado. Y bueno, platicábamos de los tres documentos que habían hecho o que habían emitido la opinión pública en cuanto a al 38, a la 38 sesión ordinaria del Consejo de Administración en cuanto a pues los números que manejaba CFE que reportaba de utilidades y que reportaba por ahí de ahorros, y por último en que ellos comentaban pues que ellos no dictaban la política cambiaria del peso dólar en, 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 en México. Pero bueno, pues el viernes salían documentos en los medios digitales en donde comentaban que la CFE perdió el 858% más en el primer trimestre de este año 2020. Y lo que comenta o lo que hacía referencia la CFE es que este gran diferencial en pérdidas se debe básicamente, o ellos lo adjudican precisamente al tipo de cambio peso dólar, que bueno, pues que desde el inicio del sexenio pues ha tenido muchas modificaciones, y pues bueno, desde los 18 pesos ahorita anda alrededor de los 22.50 hasta pues, los 23 pesos. Pero creo yo que es una situación un poco triste, porque al final de cuentas creo yo que a los directivos de la CFE se les olvida que forman parte de la administración pública de este país, que forman parte de la administración actual, y que bueno, desde hace 18 meses la política económica que se ha tenido dentro de la administración pues no ha sido muy favorable, o no ha avivado el que tanto inversionistas propios en México como inversionistas extranjeros pues inviertan aquí en México, ¿no? No se les ha dado esa seguridad, no se les ha dado esa viabilidad, y son situaciones que pues las ven en todo el mundo y que de alguna manera u otra hacen ver y mandamos señales alarmantes, que lo único que tienen como resultado pues es el que se deje de invertir en nuestro país, el que el mucho capital que se tiene pues empiece a migrar, se empiece a ir, y ahí tenemos fugas de capitales interesantes en ese sentido y en ese tenor. Y bueno, pues es parte de lo que en la opinión mundial pues nos volvemos no atractivos, nos volvemos riesgo, y nos volvemos ahí una situación no clara y no grata. Entonces, pues esa situación estas políticas que se han tenido dentro de la administración, pues se reflejan y se ven claramente hoy en la paridad cambiaria, ¿no? Y bueno, pues parte de la CFE también ha aportado con su granito de arena, pues con ese famosísimo pliego petitorio que se ha vuelto la base de la nueva reforma energética que ha tenido a bien tratar de implementar la propia CENER, que ha sido pues de alguna manera apapachada y solventada, y que no ha dicho nada en lo referente la CRE, y pues que también el SENACE pues forma parte, ¿no? Y también se suma a ese tipo de acciones y actividades, que lo único que hacen pues es precisamente nuevamente ahuyentar, que lo único que se ve es que están en riesgo las inversiones y la infraestructura actual
que se tiene en el país y que el capital fuente, el capital matriz que viene es extranjero. Entonces, pues son situaciones que quieran o no en la opinión pública y en la opinión mundial y en la economía mundial, pues alarman a los inversionistas. Entonces, señores de la CFE, pues no pueden decir que no son parte de. Al final de cuentas, toda causa, toda acción tiene una reacción en ese sentido y bueno, pues es lamentable. Y bueno, si le sumamos hoy que la propia Secretaría de Economía va a retirar 3 de cada 4 computadoras para la austeridad, pues sí es un tema grave, creo yo que es un tema que pues no estamos dando buenas señales a ningún inversionista, a ninguno. Además, es recorte de gasto. Las computadoras ya estaban, no quiere decir que las van a comprar. Al final de cuentas es algo que ya existía, era un activo que ya estaba. Entonces, pues yo no sé qué fin vayan a tener esas computadoras y bueno, pues dentro de todo para los trabajadores de la Secretaría de Economía, pues dichoso aquel que le quede su computadora y los otros 3, pues bueno, comentaban que van a tener que pagar hasta 4,000 pesos por hacer uso de la misma y que se les va a vender. Más no dijeron si es un solo pago o van a ser varios o cómo va a estar el tema. Pero insisto, son señales y son declaraciones y son acciones que están a la vista de todo el mundo y que como tal, señores, pues no nos ayuda en nada. Eso más el nivel de endeudamiento que tiene la propia CFE, el propio endeudamiento que tiene Pemex, las calificaciones internacionales que a nivel económico le han dado a Pemex, pues señores, ahí está el diferencial de los 18 pesos que teníamos anteriormente del dólar y que bueno, pues actualmente anda alrededor de los 22 hasta los 23 pesos. Entonces, señores, creo yo que no pueden decir que no forman parte del equipo que hoy tiene así la paridad cambiaria. Triste, lamentable, pero así es. Y bueno, retomando el tema, ¿qué tiene que ver la reforma energética con el TECMEC? Bueno, pues precisamente eso, ¿no? El que se les pueda dar seguridad y se les pueda brindar confianza a los inversionistas. Y en este caso, pues bueno, a los inversionistas y vecinos del norte, tanto a inversionistas de Estados Unidos como canadienses. Y bueno, algo muy claro que quedó desde el inicio de la administración fue lo siguiente, no sé si recuerdan que la primera cita que se tuvo en materia energética con los vecinos fue con los vecinos de Canadá. Vinieron y ellos tenían mucho interés y tenían todas las ganas del mundo de poder invertir en CFE precisamente para poder revivir las plantas hidroeléctricas y poderles inyectar ahí capital canadiense. Desgraciadamente, una vez después que hicieron el análisis, que vieron ahí la situación en la que actualmente están todas las plantas, pues simple y sencillamente no vieron cómo poder invertir. Vieron que lo que les pudiera invertir no iba a ser suficiente para tenerlas en óptimo nivel de operación, en óptimo nivel de funcionamiento y que al final de cuentas, pues como todo inversionista, como toda persona, pues lo que requerimos es que si vamos a invertir, pues necesitamos tener la confianza y la seguridad de que vamos a tener un retorno de esa inversión. Y desgraciadamente, pues simplemente después de las condiciones y el análisis que vieron, dijeron, no, muchas gracias. Días después, y en ese lapso, también por ahí alemanes quisieron venir a platicar sobre temas energéticos y querían ver en qué podían ellos participar dentro de la reforma energética en México. Y bueno, pues a unos días de celebrarse dicha reunión, pues de buenas a primeras, simple y sencillamente por parte de la propia titular de la Secretaría de Energía les dijo, no, cancelamos por agendas, no vamos a poder llevar a cabo la reunión, adiós y nos vemos luego.
Entonces, pues bueno, no hace falta ser muy observador, simple y sencillamente vemos que en ese sentido y en reforma energética aparentemente se lleva a mano o hay algún compromiso precisamente con los vecinos de Estados Unidos y Canadá. Y bueno, creo yo que ese compromiso pues está ligado y que está fundamentado y que está amarrado en el TECMEC. Y sí, creo yo entonces bajo ese sentido que la próxima visita que va a tener el presidente de México con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues creo yo que va en ese sentido, en ese tenor, porque desgraciadamente las acciones y la propia política energética que ha tomado México a últimas fechas, pues no ha hecho otra cosa más que golpear y violentar el espíritu de la reforma energética, y en ese sentido se han golpeado capitales y se ha dado incertidumbre para que puedan venir capitales a invertir. Entonces creo yo que esa reunión que van a tener ambos mandatarios, yo creo que un tema de los que se va a tratar va a ser precisamente la reforma energética para poder nutrir o poder darle fuerza y poder llevar a cabo de bien a bien el famoso TECMEC. Entonces, creo yo que vienen muchas posibilidades. Yo insisto, México tiene un mar de posibilidades, tiene un mar de oportunidades para poder enfrentar, y no enfrentar, simplemente caminar y trascender dentro de la reforma energética a través de la propia CFE. Creo que la CFE no ha visto el abanico de posibilidades que tiene para poder participar, para poder hacer y para poder trascender en ese sentido. Y mientras no lo haga, mientras no cambie esa visión, mientras no vea hacia otros lados, eso no va a pasar. Y desgraciadamente pues no se augura una buena situación. Al final de cuentas va a llegar un momento en el que va a ser inviable, va a ser irrescatable y va a ser muy, muy lamentable. Y todo por no querer cambiar la visión y no poder aprovechar las oportunidades que actualmente ofrece en materia energética la reforma, y que puede ayudar y que precisamente hace un match muy bueno con el TECMEC, el Tratado de Comercio con nuestros vecinos, ¿no? En ese sentido, en ese tenor, yo creo que hay mucho por hacer, hay mucho que poner por parte de México en ese sentido, y no nada más de bloquearse, no nada más de tener un sentido paternalista, no le están haciendo daño, le hicieron daño, de esto, lo otro. Creo yo que hay que cambiar fuertemente esa visión, fuertemente esa actitud para poder ser un participante más. E insisto, ¿no? Creo yo que es necesario que una vez que esto se estabilice, todos los participantes del mercado se sienten en una mesa donde exista un referee neutral, donde las opiniones del SENACE, donde las opiniones de la CRE, donde las opiniones de la Secretaría de Energía y de demás órganos reguladores se puedan vertir, se puedan poner en la mesa las necesidades de los generadores, la propia necesidad de CFE, que es ese famosísimo pliego petitorio, y que se pueda lograr y que se puedan tener acuerdos en la misma mesa y beneficios para todos en ese sentido. Pero antes de eso, yo creo que CFE tiene que tomar también acciones y tiene que cambiar muchas situaciones internas, ¿no? Creo yo que ese famosísimo pliego petitorio trata de solventar mucha problemática que actualmente tiene al interior CFE, pero ese es un problema interno. No podemos poner un problema interno en la mesa para que alguien más lo solvente o para que alguien más lo absorba en ese sentido, porque nunca se va a sanar, al contrario, o sea, va a seguir creciendo esa situación, y como comento, va a llegar un momento que va a ser inviable e insostenible en ese sentido y en ese tenor. Los invito también a que en una oportunidad que tengan puedan ver
hoy en el Internet sobre los candados en México con la reforma energética. Y son candados que están puestos y son candados que se vieron en su momento por todos los participantes en este tratado y que no tienen ni uno, ni dos, ni tres días. Estos candados, estas situaciones se pusieron desde el 2013 cuando nacía la reforma y yo creo que ya se veía ese miramiento y ya desde entonces estaban viendo que la reforma energética tenía que hacer un match muy fuerte con este tratado para darle viabilidad, para darle solvencia y porque al final de cuentas algo que tenemos que tener en claro es que la energía nos mueve, la energía nos permite producir, la energía permite que, que el agua fluya, que se bombee, que se riegue el campo y que el campo florezca, ¿no? Es una analogía, pero al final de cuentas en todas las industrias, llámese cual sea el ramo de la misma o la producción, pues la electricidad es base y piedra fundamental, es un pilar muy fuerte para mover a cualquier nación, a cualquier país, para que ésta produzca. Entonces creo yo que esta próxima visita va a ver muy buenos resultados. Creo yo que se va a tocar este tema. Es indiscutible que no se tome, que no se toque y se verá después de esta visita. Creo yo que va a cambiar mucho, mucho, mucho la política energética del país. Creo yo que va a volver a tener algún tipo de estabilidad, se le va a dar alguna trayectoria definida en ese sentido y bueno, que ya no sea, que no golpee que ya no se golpee tanto a la propia reforma energética ni a los participantes de la misma. Creo yo que va a ser muy, muy bueno en ese sentido y que bueno, tendremos que esperar, tendremos que ver cuáles son los resultados de esta visita y cómo se irá caminando en ese sentido. Pues de mi parte agradecerles mucho su tiempo, agradecerles mucho su atención y seguiremos platicando de temas de interés en temas energéticos. En ese sentido, en este honor, nos vemos, muchísimas gracias, cuídense mucho, traten de tener ahí todas las precauciones, porque pues al final de cuentas eh, las cifras diarias que tenemos de contagios de COVID y de defunciones sigue siendo fuerte, sigue siendo alarmante y creo yo que hoy más que nunca deberemos de tener en cuenta y debemos de cuidarnos no solamente nosotros, sino a todas las personas que nos rodean y que convivimos en el día a día. Eso es sumamente importante. Muchísimas gracias, saludos y estamos en contacto. Hasta luego.